Hoy nos visita aquí en Stalkeo Oscar Santini. Él es licenciado en psicología y está, bueno, antes que nada, Oscar, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Buenas, ¿cómo están? Un gusto. Gracias. Gracias por la invitación. Oscar, nos pareció pertinente que hoy nos venga a visitar justamente porque estamos atravesando uno de los momentos más complicados a nivel social, a nivel salud, a nivel económico, a nivel político, si se lo quiere, con respecto al coronavirus. ¿Y cómo lo está viviendo? ¿Cómo lo está atravesando la gente? Hay una especie de terror en las personas de ya ni siquiera tocarnos. ¿Qué pasa? Bueno, este tipo de eventos adversos, nosotros estamos en comunicación permanentemente a nivel internacional porque hemos formado una red latinoamericana de psicología en emergencia y desastres. Ajá. Y estamos articulados con la provincia de Córdoba, con la Secretaría de Desarrollo Social, que se ocupa de esta temática, también de salud y de gestión de riesgos, la universidad, y los distintos, digamos, jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales están trabajando concretamente en cuáles son las medidas a tomar que son fáciles de llevar adelante, son sencillas, son medidas que cortan la transmisión del virus, pero eso se engarza con problemáticas que el virus es algo que no se ve, no tiene presencia a nuestra claro. percepción. Hay gente que está más sensible, más vulnerable a alojar ese virus si tiene las condiciones de problemas de salud previas y todo eso, la edad, ¿no es cierto? El 80%, digamos... Sí, de las personas infectadas mayores de 60 a 65 años son las más vulnerables si tienen problemáticas de salud previa, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto que esto genera todo esto desconocido, el temor a ser invadido por un... A perder el control de nuestro Exactamente, cuerpo. Porque es algo que no tenemos posibilidad de dominar, como es una infección, algo conocido, algo que está en la medicación. Con un antibiótico lo curás. Exactamente. Entonces eso genera una inestabilidad, una incertidumbre psíquica para controlar la situación. Pero las medidas son muy sencillas y es bueno tomarlas, respetarlas, acatarlas como una medida de colaboración y solidaridad consigo mismo y con el otro. Porque en este tema es muy importante no entrar en una situación de negación de esta realidad que nos convoca hoy, que tiene su riesgo, o un exceso en la carga de angustia, por ejemplo, o informarse demasiado, como se veía en algún momento aquí, en el otro bloque, donde la sobreinformación genera incertidumbre, confusión, medidas contradictorias, si hay que tomar o no medicamentos, si hay que cómo salir, todo eso genera, digamos, mayor riesgo y vulnerabilidad. Es esperable que haya una cuota de angustia, de ansiedad, de temor a esto desconocido, sí. Y más cuando hay información de que puede fallecer gente. Las medidas sanitarias se están tomando con fuerza, con decisión en este momento a nivel de la ciudad, la provincia, incluso la nación, con medidas concretas, como decía recién, reservando camas, equipos, todo especializado para contener la situación. Entonces, el tema de no salir, hay gente que le puede producir una angustia especial. Nosotros le llamamos como que entra como una zona de fobia, como quedarse encerrado. Hay gente que no tolera o se pone ansiosa si está mucho tiempo, se siente encerrado, y más cuando es por indicación o por obligación. Claro. ¿No es cierto? Hay gente que ha llegado ayer, antes de ayer, de Brasil, y le han notificado de Cancillería, tengo un familiar directo, que por Cancillería le mandaron al celular que no puede salir. Entonces está viendo cómo solidarizarse familiarmente, quién le va a llevar alimentos porque hacía 10, 15 días que no estaba. Exactamente. Entonces, ¿cómo cumple con eso para cuidarse a sí misma, para no contaminar o no transmitir por si trajo algún virus encima por el viaje, por el avión, por haber estado en Brasil, por ejemplo? Y cómo es la solidaridad social de sus vínculos. Entonces,
el tema de quedarse como aislamiento, quedarte en casa, como es un poco la indicación, tal cual, es porque allí hay más protección, menos posibilidad de transmitir el virus. Y bueno, ahí está la posibilidad. En positivo sería poder hacer cosas, actividades que se tenían demoradas, lecturas. En este momento Internet te da una riqueza comunicacional impresionante para ver películas, para desarrollar actividades incluso online, comunicaciones con amigos, con gente querida, intercambiar. Sí, hoy las redes sociales la verdad que ayudan muchísimo también a facilitar y agilizar muchísimo el contacto. Licenciado, le quiero preguntar por algo que creo que nadie dimensionó cuando se hablaba de esto de la cuarentena y los 14, 15 días en los cuales uno debía quedarse encerrado. Nunca se dimensionó que realmente era quedarse encerrado, no salir. Y hoy pasa que se levantan las actividades en los colegios y los padres se encuentran con que tienen que estar 2 semanas con los chicos en su casa. Claro. Y entre sí, los padres también se tienen que encontrar entre ellos. Sí, sí, también. Que es también todo un tema. O sea, el grupo familiar se encuentra y ver cómo hace positivo ese encuentro. Cómo se comunica, empezar a hablar, compartir lecturas. Compartir relación con la naturaleza, si tiene esa posibilidad en su propio domicilio, leer juntos, compartir, eso es una oportunidad central, porque a veces con la dinámica de la vida cotidiana, con un exceso a veces en lo público, ocurre que hay un descuido o un desconocimiento de qué le pasa al otro dentro de la misma familia. Incluso este tema de una orden externa de quedarse, se tienen que quedar dentro del grupo, es un mandato que genera como que no tengo la libertad suficiente como para decidir qué quiero hacer yo. Y justamente esto es una puesta en límite como al narcisismo, decimos nosotros, o al egoísmo de que yo soy dueño de hacer lo que quiero, no me importa el otro, ni qué pase. O sea, esta es una ruptura a un modelo que estuvo instalado por mucho tiempo y que justamente en este momento es un desafío importantísimo. ¿Qué capacidad de solidaridad y de preocuparnos por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por nuestra salud y por la salud del otro? Y también nos pone en cuestión de que el otro esté bien es bueno para todos, para mí también. O sea, que la salud sea un logro, un bien, es un bien social, no es que yo tengo que estar sano, sino que la salud de todo el conjunto es un bien común. Que por lo tanto tenemos que estar mal. Exactamente. Licenciado, hoy es un programa cargado de consejos, una cosa increíble. Y este que te voy a dar ahora no es la excepción. Bueno, seguimos en esta charla interesantísima con el licenciado en psicología Oscar Santini, que nos viene a visitar en el día de hoy. Licenciado, hay otra de las cuestiones muy importantes, no solamente esto de encontrarnos como pareja, encontrarnos como matrimonio, encontrarnos como familia, sino también esto de empezar a tener relaciones más frías. Me pasó hoy en particular de querer abrazar y darle un beso a una persona que hacía mucho tiempo que no veía y no poder. El hombre no es una isla aislado en sí mismo y evidentemente esto también se empieza a sentir. ¿Qué nos puede llegar a pasar? Esto de no podernos tocar, de que no haya... Y nosotros tenemos nosotros como en Córdoba, Argentina, incluso como Latinoamérica, tenemos una tendencia más al contacto físico, sí. Cuestión que en otras áreas del mundo es menos común. Ahora, yo creo que en esto de anticipar, acá en la misma entrada del canal, tuvimos como anticipos de cuál es la distancia de protección, de autoprotección y protección del otro, ¿no es cierto? Entonces, en esto hay que recuperar la mirada. O sea, la carga de la mirada, mirarse, saludarse con afecto, el rostro es central en el ser humano, en la mirada de cómo se comunica con afecto y con atención y viendo al otro como que es significativo para mí. Eso puede ser en pareja, en familia, con un hijo. Claro. Nosotros tenemos una historia hace un tiempo de retiro de la mirada. No miramos al otro.
y el otro no nos mira a nosotros también. Entonces, justamente esta es una oportunidad también para recrear la mirada como significante para el vínculo con el otro. Mira qué raro, ¿no? Porque la verdad es que es cierto lo que usted dice. Es algo que uno lo tenía como muy dejado, eso de mirarse y con la mirada decir algo. Y porque justamente a nosotros nos ha ganado de algún modo la pantalla, que es una mirada, la pantalla, el celular, el predominio de la pantalla, es una mirada casi a sí mismo. Doctor, donde el otro prácticamente no entra en la zona de mirada. Incluso en una reunión de amigos o en una comida, a veces con buena suerte, una comida familiar, a veces la gente no se mira a sí mismo o con el otro, sino está con un intermediado por una pantalla. No se mira a los ojos. Y por eso en este momento creo que es bueno recrear esto, como a veces hay estrategias dramáticas de dramatizar cómo es un encuentro en donde poner en juego esto, ¿no? De mirarse, de anticipar. Bueno, no nos podemos, recién acá en el saludo del canal también nos saludamos con una distancia, como un juego, ¿no? Anticipándonos de que hay una protección, pero hay un encuentro. Lo que pasa es que, claro, se plantea esto por un lado, y me acuerdo películas que en algún momento salieron en donde inclusive las parejas tenían hasta relaciones virtuales, en donde a través de lentes, a ver, estamos hablando de algo muy de ciencia ficción, pero a ver, estamos a la vuelta de la esquina de algo así. ¿Cómo hacen las parejas para esto? Suponiendo que no sean los dos portadores del virus o que uno sí y el otro no. ¿Cómo haces? Bueno, en este momento creo que digamos, los grupos familiares, en las parejas, todo este tema está interviniendo de algún modo. Hay muchas crisis debido a esto. Cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo protegen la relación con su grupo familiar, cómo son las medidas preventivas, que son muy sencillas. Y posiblemente también el tema es que es bueno decirse que esto es por un tiempo limitado. Claro, hasta una abstinencia. Es un tiempo limitado en esta cuestión de menos contacto corporal o más cuidados para el contacto corporal. Por ejemplo, el lavarse las manos es un tema que nos protege de una serie de problemas, de enfermedades, ¿no es cierto? El usar agua potable, el lavarse las manos, el evitar, digamos, hacer contactos con zonas o con objetos que hayan tenido conexiones con gente desconocida o que venga de un área pública. Entonces, todas estas medidas son fundamentales, incluso a posteriori de esta situación de emergencia. Pero el tema del contacto con el cuerpo, el contacto con la mirada, la importancia del otro, la preocupación por lo solidario en este momento, por lo cooperativo, del que hacerse bien y cuidarse a sí mismo es cuidar al otro, porque si el otro está con un problema, es un problema para todos. Porque a veces el planteo era que yo tengo que hacer la mía y no me importa qué le pasa al otro. Y justamente esto está poniendo hasta un eje ético, claro, en lo que hace al bien común. Por eso en el bloque anterior se planteaba el tema de cómo ahora lo público o los recursos de salud, o las instituciones de salud, son tan importantes en lo público porque está el reservorio ahí de que están poniendo el cuerpo, poniendo su historia, su vida para servir al otro, y que eso es un tema fundamental más allá de que sea de la institución de salud, ¿no? Como el otro, de algún modo, necesitamos que esté bien, que si el otro está enfermo es un problema común, no es un problema ajeno, ¿no? Se me pasa por la cabeza pensar en cuando todo esto apareció, estamos hablando cerca del mes de noviembre, diciembre, si mal no recuerdo, en donde la comunidad china sufrió inclusive una cuestión de discriminación a nivel mundial por haberse considerado que fueron los encargados de que esta pandemia se diseminara. ¿Qué pasa con esas personas que hoy se sienten discriminados
justamente por o padecer el virus o por haber estado en alguno de los países que son de contaminación o de peligro directo. Mucha gente está pasando por esto, porque hay otras personas que se encargan de hacerlo sentir, noche, hasta acá, con vos hasta acá. El tema es que este tipo de pandemias, como en algún momento fueron pestes más limitadas y en la antigüedad incluso a nivel bíblico, sí, el tema de las pestes era asociado a que era una condena de los dioses porque los pueblos se habían portado mal, porque no seguían una religión, porque no eran de una raza o lo que eran de alguna comunidad especial se salvaban, los otros se enfermaban. Entonces, todo esto da lugar a distintos tipos de discriminaciones. Y es una oportunidad política, como se está viendo, política y económica, de fuertes consecuencias a nivel global. Esto ya está trayendo y está agudizando problemáticas de todo tipo. En este momento, creo que inteligentemente China está haciendo una ruptura de esta cuestión de ser discriminado. ¿Por qué? Porque está aportando medicamentos y especialistas a Italia, por ejemplo. Ha enviado gente como para bajar ese nivel de discriminación. Sí, y una contracampaña haciendo alusión a que ellos ya están exentos. Que ellos ya están solucionando el tema con una... Después, el tema de la información para discriminar negativamente a una población o a una nación, porque hay una puja de poder internacional, también porque hay guerras comerciales, guerras por el petróleo, guerras por los recursos. Se puede utilizar un tema de como un objetivo político. Entonces, ante eso hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, hay especialistas que han dicho que este virus no está construido sintéticamente, o sea que es un desarrollo natural, no es construido en laboratorio. O sea que no fue un virus creado, como en algún momento se estipuló. No fue construido en laboratorio, pero se largó la idea de que podría haber sido construido como parte de la guerra económica entre grandes potencias para atacar al otro, porque ustedes saben que la guerra bacteriológica existió ya en las guerras. Que sí, por supuesto. Entonces, que sí. Resultaría morboso por donde se lo mire, porque si mal no recuerdo, ningún país ha quedado exento de personas. Es una de las armas que circulan. Entonces, el tema es que se aproveche esa situación para desinformar o para que no se tenga los cuidados suficientes. Es un error, por eso la sobreinformación o la información basura es un problema. Por eso hay que seleccionar muy bien la información, incluso recurrir a los programas serios, a los sitios oficiales, a los teléfonos de referencia oficial, totalmente, como es el 107 en la ciudad de Córdoba, o los 0800 de la provincia o de la nación, que están disponibles para sacarse dudas, para hacer consultas, y si es necesario que vayan a la casa o el médico de cabecera hacerle la consulta determinada, porque si no, o se pone afuera, que es algo ajeno, que no es nuestro, que es un problema de poder y que ese virus no existe, pues se llega a ese punto, como la negación de la existencia del virus, ya por un tema de una hipótesis macro, así que es una lucha por el poder y solamente existe por eso. No, el virus existe, necesitamos tomar medidas sencillas para controlarlo. Licenciado, tenemos que ir a un pequeño corte. Ya seguimos hablando de todo esto, lo concerniente al coronavirus. No te vayas, ya seguimos. Gracias por esperarnos ahí del otro lado. Seguimos aquí en Stalkeo, hoy con el licenciado Oscar Santini, que nos viene a hablar con respecto a cómo reacciona cada una de las personas con esto del coronavirus y con la cantidad de medidas que se están tomando. Licenciado, me gustaría que me comente cuáles son las medidas para llevar tranquilidad también, ¿no? Cómo se viene trabajando en esto, en la cotidianeidad de la diaria, porque la vida sigue. Sí. Creo que lo fundamental es estar bien informado, es primero, porque eso baja el nivel de incertidumbre de qué hacer. Informarse limitadamente en el sentido de los sectores o las áreas, los medios que generen la confianza para saber qué hacer y cómo sigue la cuestión y cuáles son las medidas de protección para todo el grupo familiar, incluso a nivel singular y de la propia comunidad.
Es esperable que haya reacciones como esto de a mí no me va a pasar, o estoy demasiado angustiado, ¿qué hago? O me empiezo es esperable que esto pase. Sí. El tema de la ansiedad por cuánto tiempo va a llevar esto, también eso genera cierta tensión. Es esperable que se tensionen los vínculos. Ante eso hay que estudiar, leer, ver cine, ver cine en la casa, hacer espacios para comida, para arreglar la casa, para terminar cuestiones, generar espacios incluso de privacidad. Ajá. Y espacios comunes. También hay que oxigenar en algún momento los vínculos, generar espacios de soledad productiva, no tensionarse ni cargarse los de que todo lo tenemos que hacer juntos. Exactamente, sino cada uno también disponer de espacios de soledad, por ejemplo, para una lectura, para completar un trabajo que estaba pendiente, comunicarse con alguna persona querida, conocida, o por alguien que está preocupado como está. Todo eso hay una riqueza que esto permite aliviar y hacerlo más productivo y creativo. Incluso si la persona tiene condiciones creativas, aunque no las tenga, ensayar, hacer música, teatralizar, dramatizar, jugar, darse lugar para jugar los padres con los hijos o las madres con los hijos, el grupo familiar, darse lugar al juego, al encuentro con el otro, a la mirada, a la escucha. Todas estas son condiciones que nos permiten estos pocos días, un mes, disfrutar y que salgan cuestiones creativas de esta experiencia que estamos compartiendo. Me encantó, licenciado. La verdad es que muy útil todo. Son cosas que me parece que más de uno estamos atravesando en este momento, en el cual tenemos que resguardarnos en todas las medidas de precaución y de prevención. Así que de mi parte, agradecerle enormemente por haber venido y por habernos evacuado todas las dudas. Agradecido por la invitación. Un placer, licenciado. Nosotros nos despedimos agradeciendo la visita del licenciado Oscar Santini, que ha venido hoy aquí con nosotros a hablarnos con respecto al coronavirus. Gracias a vos por haber estado del otro lado. Ya sabes, la consigna, la premisa es muy sencilla. Quédate en casa. Que pases buenas noches. Chao, chao.